Buenas noches, hermanos, tengan todos ustedes, saludo a la iglesia en el nombre del Señor, a todos los que están aquí presentes, nuestra hermana Irma, nuestra hermana Ceci, nuestro hermano Martín, hermana Rubí, nuestro hermano Samael, que nos da mucho gusto tenerlo aquí, Melissa y Lilian, que también está, y por ahí está el pequeño Samuelito. A nuestros hermanos que están conectados también, o los que se van a conectar, también reciban un fuerte saludo. Vamos a comenzar hoy nuestro segundo estudio del tema de los profetas. Esta es la segunda parte. Vamos a dirigirnos a Dios en oración, así como estamos en nuestros lugares. Vamos a inclinar el rostro. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tus bendiciones y por tus misericordias. Señor, tú que mereces la honra, la gloria y la alabanza, Dios, dirigimos a ti esta oración para darte gracias, Dios, por la vida, por la salud y la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra. Te rogamos, Padre, esta noche que tú estés con nosotros, que tu Espíritu nos acompañe, que nos dé siempre, Dios, un corazón humilde, Dios, para poder entender siempre que, Padre Santo, es necesario que escuchemos tu palabra, pero sobre todo que la pongamos en práctica, Dios. Queremos rogarte, Señor, que esta noche sean tus palabras y tu voluntad, no solamente la que se exponga, sino la que se esté cumpliendo mediante estos estudios, Señor, y rogarte también que Dios, uses a tu siervo, Dios, para instrumento, Señor, de edificación para la iglesia. Te rogamos también que a todos nos des no solamente un oído, Dios, sino un corazón apto a recibir tus enseñanzas y también tus correcciones, Dios, pero sobre todo en este caso, Dios, de estos estudios, que nos ayudes a comprender el propósito de estos hombres que tú, Padre Santo, has designado o designaste en la antigüedad como profetas, Dios, para tu pueblo y para que la palabra llegue a todos. Señor, ayúdanos a entender estos estudios, ayúdanos a profundizar más en tu palabra, Dios, y permite que nuestros hermanos que van a poder conectarse, Dios, lo hagan, y que no solamente lo hagamos, Dios, por cumplir, sino que estemos ansiosos, Dios, de escuchar tu palabra. Te damos gracias una vez más, rogándote todo y pidiéndote todo en nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues muy buenas noches otra vez, mis hermanos. Queremos continuar el día de hoy con el estudio de introducción. Esta es la segunda parte del estudio de introducción de título Los Profetas. Antes de comenzar con lo que hoy vamos a estudiar, quisiera ver, mis hermanos, ¿quién recuerda qué es lo que vimos la clase pasada? La clase pasada vimos muchas cosas, pero estaba centrado en un punto principal. ¿Cuál es ese? La introducción a los profetas. La introducción a los profetas, ok. Muy bien, gracias, hermana Susi. ¿Qué más en particular? Vimos versículos del capítulo de Isaías y de Jeremías. Ok, ¿y qué vimos en esos versículos, hermanita, que recuerde? Cómo Dios se manifestó en ellos. Ok, ajá, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más, mis hermanos? Pues que Dios usa a estos hombres para decir lo que quiere, que se haga su voluntad. Dios usa a esos hombres, ¿no?, para su voluntad. Entonces vimos que los profetas tienen un propósito. Y vimos también que los profetas propiamente son hombres que llevan el mensaje de Dios, ¿no? Y veíamos que el primer punto y el más importante es que eran llamados por Dios, ¿no? Que estos hombres tenían un llamado de Dios, y eso lo vimos en Jeremías capítulo 1, si recuerdan. Vimos ahí cuando Dios llama a Jeremías y Jeremías responde, ¿no? Algunas cosas como cualquier hombre podría responder hoy, ¿no? Cuando se le pide que exponga la palabra de Dios, normalmente, y poníamos el ejemplo, cuando normalmente todos, antes de bautizarnos, incluso muchos creemos, no, yo no soy apto para ser bautizado todavía, porque soy pecador, no conozco de la palabra, esto no lo sé, aquello no lo sé, y yo veo a estos hermanos y ellos saben, ¿no? Pero veíamos que Dios escoge a los hombres no por el conocimiento que tengan, ni por lo prominente que sean dentro del pueblo, porque vamos a ver que hay profetas que eran pues gente
que no era a lo mejor estudiada, ¿no? Había algunos que eran campesinos, por ejemplo, que si bien es cierto es un trabajo adecuado y honrado y digno, no eran hombres como podían ser a lo mejor lo que uno pensaría de un profeta en aquel entonces, que podría ser un sacerdote, por ejemplo, ¿no? Eso era lo más obvio. Alguien de la tribu de Leví. No eran realmente así. Es lo mismo, decíamos, sucede el día de hoy. El día de hoy, después de que el hombre es bautizado, que bueno, pasemos de ese supuesto que ya dijimos, no, pero ¿cómo me voy a bautizar? Es más, hay quien piensa, oye, pero esa persona, ¿cómo se va a bautizar? Si recién ha escuchado la palabra. Bueno, tenemos ejemplos claros en la palabra de Dios que basta con que la persona comprenda el evangelio resumido y que acepte al Señor Jesús como su Salvador para que pueda ser bautizado. Y hay varios ejemplos de ellos en el Nuevo Testamento. Y después íbamos a lo otro, ¿no? También había quien pensaba, y hoy puede pensar, oye, yo ya me bauticé, o ya tengo mucho tiempo bautizado, ¿seré apto yo para trabajar en la iglesia? ¿Podré yo desempeñar un papel dentro de la iglesia? ¿Podré yo ser un ministro o encargado de algún ministerio? ¿Seré yo capaz de ir a evangelizar a otras personas? Hay quien puede pensar, no pueden ir a evangelizar, a menos que sean eruditos de la palabra. O hay quien puede pensar, esta persona ¿cómo va a empezar a participar en la iglesia si recién se bautizó? La realidad es que todos estamos llamados a eso, y la palabra de Dios otra vez muestra que lo más importante para Dios no es el conocimiento que la persona tenga, ni es si la persona otra vez tiene una posición económica importante, o si viene de cierto rasgo familiar, ¿no? Otra vez refiriéndonos a la tribu de Leví, no tenían que ser de esa tribu necesariamente. Y ahí alguien puede pensar, pero estos vienen de un linaje, ¿no? Y son familia que tiene mucha experiencia, pero no es así. La palabra de Dios nos dice una cosa, y eso es lo que vamos a ver también el día de hoy. ¿Alguien tiene por aquí un comentario? Yo voy a comentar sobre Moisés, los hijos de Moisés, pues no, o sea, fue un profeta que dice que el portero, los hijos no aparecen en la Biblia. Bueno, y viceversa, ¿no? Eso es un buen punto, ¿no? Hay ejemplos de hombres que fueron ejemplares ante los ojos de Dios, y su descendencia, pues lamentablemente, de acuerdo a la Escritura, fue todo lo contrario, ¿no? Incluso Dios los perdonaba con las palabras por amor a tu padre, ¿no? Refiriéndose al linaje, ¿no? Bueno, a los antecesores, en este caso mucho de David o de Abraham inclusive, o de José, ¿no? O incluso de Josué en algunos puntos de la Biblia del Antiguo Testamento. Entonces, de entrada, estamos haciendo un resumen un poquito extenso de lo que vimos la semana pasada. Samael nos comentaba, ¿no? Recuerdo muy bien, le preguntamos y dijo, un profeta es una persona que enseña, ¿no? Que instruye. Hoy también hay personas que instruyen, también hay personas que enseñan. Y veíamos al final de nuestro capítulo, de nuestra introducción, que los profetas eran personas comunes y corrientes, ¿cierto? Y esas personas comunes y corrientes obedecen, esa elección obedece a la palabra de Dios, donde dice que escogió lo más humilde, ¿no? Para humillar a aquellos que, pues en aquel momento, sentía que tenían el poder, como podrían ser reyes, ¿no? De otras naciones, o dentro del mismo pueblo de Israel y de Judá, porque ahorita vamos a ver esa parte, de los reinos, había hombres prominentes, ¿no? Pero Dios enviaba de todas maneras a profetas a hablarles la palabra, no solamente a hablarles y anunciarles lo que Dios iba a hacer, sino a reprenderles. Sí, hermano. A David, que fue reprendido por el profeta de Natán. Claro, ¿no? E inclusive desde Saúl mismo, ¿no? Saúl era el rey, ¿no? Pero ¿quién le reprendía? Samuel, ¿no? Él le reprendió varias veces. Entonces, vemos cómo esta situación donde hay hombres prominentes, y luego Dios manda otros hombres a hablarles para decirles se han desviado. Esa función ha estado siempre, y particularmente lo que estamos estudiando son los libros de los profetas. Otra vez,
Si un profeta es aquel que habla la palabra de Dios, pues eso lo vemos desde Moisés, Noé, otros hombres, ¿no? A través de toda la historia bíblica. Hoy también tenemos hombres que llevan la palabra de Dios, ya no se llaman profetas, porque de acuerdo a la Escritura eso cesó. Cuando llegó el Señor Jesús, eso cesó, y ahora Dios habla a través de su palabra escrita. Pero la función es la misma. Y veíamos la semana pasada que estos hombres a veces eran perseguidos, ¿no? Eran juzgados, eran perseguidos, había oposición a ellos. Uno podría pensar, ¿no? Pues de los pueblos y de las naciones extranjeras, ¿no? Pero vamos a ver también cómo dentro del mismo pueblo había oposición. Y eso ya lo vamos a ver cuando vayamos estudiando. También es cierto que eso no ha cambiado. Eso es algo que dice la Escritura, es necesario que suceda. Pero vamos a ver cuál es el propósito de ello conforme vayamos estudiando. El día de hoy, mis hermanos, vamos a entrar a leer acerca de los profetas, pero desde un contexto histórico. ¿Por qué? Porque ya que entendimos que es un profeta, ¿cuál es la función de un profeta? ¿Quién llama al profeta? Y después, ¿cuál es el propósito? Vamos a tener que entender el contexto. La semana pasada, hermanos, hablábamos de cómo el pueblo de Israel había llegado a nacer a través de la promesa que Dios hizo. ¿Alguien recuerda cuál es esa promesa, hermanos? Otra vez, el pueblo de Israel nació a través de una promesa que Dios hizo. ¿Cuál fue esa promesa? La promesa que le hizo a Abraham de que iba a ser padre de naciones. Pueblo escogido, dice, ¿no? A través de eso nace un pueblo, que es el pueblo de Israel. Y veíamos justamente en la clase del domingo que dio nuestro hermano Luis Omar, cómo hay esa promesa que Dios hizo, y Dios es fiel, dice la Escritura. Esa promesa se cumplió más o menos 6 siglos después. Nuestro hermano hacía una analogía muy interesante, ¿no? Un hombre se podría acordar una promesa que hizo cuando era niño. A lo mejor un hombre ya de 30 años, vamos a suponer, 40 años. ¿Se acordaría de una promesa que le hizo a lo mejor a su mejor amigo cuando estaba en la primaria, en la secundaria? A veces, no digo que siempre, ¿no? Pero los novios se olvidan de las promesas que se hicieron ya cuando son esposos, ¿no? Los famosos votos, ¿no? Y bueno, no me quiero meter aquí en controversias, pero eso es algo muy común, ¿no? Por eso luego empiezan a veces los pleitos matrimoniales. Pero eso no es solamente en ese ámbito familiar. Uno mismo a veces le promete a Dios cosas, ¿no es cierto? ¿El bautizo? Bueno, cuando uno se bautiza, para empezar. Pero a veces cuando uno se enfrenta a dificultades en la vida, uno promete también a Dios cosas. Y también se le olvidan, al hombre se le olvidan. Pero volviendo a lo que dijo nuestro hermano Luis Omar, Dios no se olvidó y cumplió su promesa 600 años después, o más, tal vez, ¿no? ¿Cuál es el punto aquí con todo esto que estoy diciendo? Dios hizo una promesa, la cumplió, pero el pueblo de Israel no cumplió esa promesa que había hecho. Cuando otra vez, si leemos el último capítulo de Josué, cuando hace un recuento de todo lo que haya pasado en los últimos versículos, es más, si quieren vamos a leerlos. Me parece que es, ahorita se los digo, si no más recuerdo es el capítulo último. Vamos a leerlo. Sí, acá está. Dice el versículo 17. Versículo 17, fíjense lo que dice el versículo 17. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, o sea, los liberó. Todo esto orientado a la promesa, ¿no? Luego dice, Él, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos entre los cuales hemos pasado. Habían derrotado a varios pueblos, ¿no?
y los habían sacado poco a poco de estas tierras, ¿no? Después iban a cruzar el Jordán. Dice, y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es el Dios santo y celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestro pecado. Fíjense, si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os haya hecho bien. Y esta es una advertencia que Dios hizo. Dios ya había cumplido, ¿no? Les dio la tierra que ellos no araron, vivían en casas que no edificaron, comían de frutos que ellos no habían plantado ni cosechado y vivían en una tierra pues bendecida, ¿no? Dios cumplió su promesa y les hizo una advertencia, ¿no? ¿Y cuál fue esa advertencia? Samael, esto que acabamos de leer. Si los destruiría si hacían ¿qué? Si adoraban dioses ajenos, dice, ¿no? Si adoraban dioses ajenos, Él iba a devolver ese mal que han hecho, ¿no? Que había hecho el pueblo, en ese supuesto. Pues después, cuando empezamos a leer el libro de los jueces, vamos a encontrar mucho esta frase, más o menos cada capítulo, y no había rey en Israel, ¿no? Incluso algunos capítulos dicen, y el pueblo, o cada quien hacía lo que le parecía, ¿cierto? Y a partir del libro de jueces, vamos a ver este ciclo repetitivo, un ciclo repetitivo donde cada vez el pueblo se peca y Dios lo reprende y otra vez el ciclo se repite, ¿no? Se arrepienten, etc. Después de todo eso, que estoy diciendo como contexto, hermanos, entonces aparecen los profetas. Después, digamos, de los jueces y los reyes que hubo en el pueblo, ¿no? Que tenían la función, también algunos, de ser profetas. Pero propiamente entonces vamos a ver que los profetas entraron en un contexto donde el pueblo había pecado y luego el pueblo se dividió. El pueblo llegó a un punto donde se tuvo que dividir. ¿Por qué se dividió el pueblo? ¿Alguien tiene este dato? Vamos a ver. Por el pecado, ¿no? De ellos, la idolatría. Vamos ahorita a ver qué fue lo que sucedió. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículos 31 al 33. ¿Capítulo qué? 11, 31 al 33. ¿Quién lo quiere leer? No se amontonen, hermanos. Yo tengo Primero de Reyes. 11, ¿qué? Primer libro de los Reyes, 11, 31 al 33, por Yo favor. tengo. Sí, adelante, hermano. Dice la palabra de Dios. Y dijo Jehová, toma por ti a los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, y que más, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Gracias. Y esta es la parte que vemos cuando el pueblo, pues básicamente el reino se dividió en dos reinos, ¿no? 10 tribus eran el reino del norte y luego otras 2 tribus eran el reino del sur, ¿no? Israel y Judá propiamente. Y esto no es nada más contexto. De hecho, todo esto tiene que ver con la parte de los profetas. Sí, hermano. ¿Eso fue en los tiempos de Salomón? Eso fue después de Salomón, justamente cuando Salomón cayó en idolatría. Ahí fue donde pues hubo una división, ¿no? Pero que Jehová la permitió así. Eso fue la voluntad de Jehová. Entonces vamos a ver cómo estos profetas
algunos, no todos estaban escribiendo a todo el pueblo como conjunto. Algunos tenían advertencias o palabras propias para el reino de Israel, otros para el reino de Judá. Algunos escritos eran propios para otras naciones, por ejemplo Nínive, ¿no? Y todos nos acordamos ahí de Jonás, pero hay más. Hay otros que escriben a Edom, otra de las naciones. Hay escritos de estos profetas que están escritos al pueblo en el exilio. Y ese exilio, recordemos que fue, digamos, en varias etapas, ¿no? Uno fue en Babilonia, y hay otros pueblos también que llegaron a esclavizar. Y también hay escritos después del exilio. Entonces, todo esto que estamos hablando es historia bíblica para entender que los profetas no nada más hablaron un tema general. Imagínense todo el periodo de tiempo que hubo. Yo estuve leyendo, ahora sí que bastante este tema, y los profetas, los libros proféticos, al menos los proféticos que van desde Isaías hasta Malaquías, abarcan un periodo aproximado. Hasta Zacarías. Después sigue Mateo. Sí, déjenme ver. No, Malaquías es el último. Sí, Malaquías es el último. Y después viene Mateo. El periodo de tiempo, ¿alguien sabe cuánto es más o menos? ¿Tiene idea alguien? ¿50 años, 100 años, 200? Aproximadamente 400 años. Si se cuenta incluso desde antes, desde Samuel, que propiamente pues también fue un profeta, pues pueden llegar a ser hasta 1200 años, más o menos. Pero estos libros proféticos como tal, que empiezan otra vez desde Isaías hasta Malaquías, es un periodo que va más o menos desde el 800 antes de Cristo hasta el 400 antes de Cristo. Y después de eso, pues hay un periodo que muchos llaman del silencio, o dependiendo, ¿no? Hay quien le pone que Dios no hablaba en ese estilo. diferentes nombres, ¿no? Pero que era necesario que pasara ese tiempo. El pueblo tenía que tomar un rumbo para que después viniera el Salvador, ¿no? El Mesías. Entonces, ahora sí, pues vamos a ver un poquito, como dicen por ahí, pues la carnecita, ¿no? La carnita del estudio. Vamos a ver, ¿qué conocemos de los profetas, hermanos? Ya vi, no a qué se referían, quién los llamaba, ni qué propósito tenían, porque eso ya lo vimos el estudio pasado. ¿Qué profetas conocemos? A mí me gusta leer Jeremías. Ok, Jeremías, ¿qué más? Isaías, ¿qué más? Ezequiel, Habacuc, Elías, ¿qué? Joel, ahorita vamos a ver exactamente. Sigan participando. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más? Nehemías, ok. ¿Cuántos libros proféticos hay? ¿Cuántos libros proféticos existen? 16. ¿Cuántos autores son? No es lo mismo. 16 Son 16 autores, pero son 17 libros. ¿Cuál es la razón detrás de ello, hermanos? Jeremías escribió, pues justamente el nombre de Jeremías, el título de Jeremías, el libro de Jeremías, pero también escribió Lamentaciones, que son 2 libros compuestos por un solo autor, ¿no? Bueno, el autor es Dios, pero escritos por un solo profeta. Y los profetas típicamente se dividen en 2 grandes grupos, seguramente ya lo saben, ¿no? A ver cuáles son. Profetas mayores y menores. ¿Y a qué se debe este título de profetas mayores y menores? ¿Unos eran más altos? ¿Unos eran más gorditos? ¿Unos eran más ancianos que otros? ¿O unos eran más importantes para el pueblo que otros? Los mayores eran los que escribían más contenido. Okay, los mayores eran los que escribían más. ¿Qué más? ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo con la hermana Irma o hay algún otro? Unos hablan del Antiguo Testamento y otros del Nuevo. Bueno, ciertamente hay unos que tienen profecías
que van a venir después digamos, de lo que estaba pasando en ese momento, pero no tiene realmente nada que ver en ese momento. ¿Quién más está conectado? Hermana Socorrito, buenas noches, hermanita. Espero que nos pueda escuchar bien. Hermana, ¿usted qué conoce al respecto? ¿Por qué hay profetas menores y por qué hay profetas mayores? ¿Perdón? No escucho. Ya, bueno, justamente para eso son los estudios. Justamente, hermana, y a todos mis hermanos que están aquí, la designación de mayores y menores tiene que ver con la extensión de los libros. O sea, es decir, se llama mayores porque los libros son muy extensos y menores porque hay literalmente libros que tienen una extensión muy, muy cortita, que son 1,5 páginas de la Biblia, ¿no? Bueno, dependiendo del tamaño de letra que tengan, ¿no? Pero son muy cortitos. De hecho, hay libros, hermanos, que tienen una extensión tan corta, o más bien dicho al revés. Hay libros de los profetas mayores, por ejemplo, Isaías, Jeremías y Ezequiel, que esos tres, solamente uno de ellos tiene mayor extensión que todos los otros libros proféticos juntos. O sea, Jeremías, Isaías y Ezequiel, esos libros individualmente son más largos que si juntamos el resto de 13 libros juntos, ¿no? Por eso se llaman mayores, porque son muy extensos. Por ejemplo, Isaías, ¿alguien sabe cuántos capítulos tiene? 66, ¿no? Jeremías, sabemos que el hermano Martín está muy pendiente de Isaías, porque casualmente el hermano le toca ese estudio, ¿no? Pero hace bien, está estudiando. Jeremías tiene 52 capítulos. Y hay otros libros que son muy, muy cortitos, ¿no? Vamos a ver más adelante cómo son esos libros. Daniel, por ejemplo, es un libro que Daniel podría contener 2 libros completos de los profetas menores, ¿no? Por ejemplo, Oseas y alguno otro, ¿no? Tiene 12 capítulos. Así es. Entonces, ¿cuáles son los profetas menores, hermanos? Pues los profetas mayores todo el mundo se lo va a saber, ¿no? ¿Quiénes son los profetas mayores? Ya mencionamos 2. Isaías. Jeremías, Ezequiel. Empieza en Oseas y acaba en Malaquías. Ajá. Mayores. ¿Cuáles son los mayores primero? ¿Alguien dijo por ahí, mencionó? Ezequiel. Ok. Daniel. Isaías, Jeremías, Ezequiel. Bueno, Lamentaciones, que es otra vez. Y nos falta uno. ¿Cuál es el otro? Daniel. Y Daniel, ¿no? Y ahora viene la pregunta del millón, porque esta es la más difícil, ¿no? ¿Quiénes son los menores? Joel, Oseas, Ok. Oseas, Amós. Vamos por orden, ¿no? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Malaquías, Jonás. Fíjense, ya nos estamos brincando, nos falta Jonás. Miqueas. Miqueas, Nahum. Abacú. Ajá. Ezequiel. No, le faltó ahí, le faltó Sofonías ahí. Zacarías. No, Zacarías es profeta mayor. Sí. Ageo. Ageo, Y Malaquías. Zacarías y Malaquías. Y ese es el último, ¿no? Entonces, fíjense, son 12 profetas menores, 4 profetas mayores, uno de ellos escribió 2 libros, por eso son, al final, Sí. 17, ¿no? Al final son 17 libros. Esto otra vez es importante, 17 libros, pero son 16 escritores, ¿no? Llamémoslo así. Entonces, ¿cómo es otra vez la composición de estos libros, ¿no? Ya vimos que en una parte histórica el pueblo se había dividido, ¿no?
Ya leímos en primer libro de los Reyes, capítulo 11, que el pueblo se llegó a dividir. ¿Por causa de qué? Desde que empezaron a adorar los ídolos. De la idolatría. De la idolatría que cometió ¿quién? Todo esto es importante, hermanos, porque nos da el contexto de todo lo que vamos a estudiar. Salomón. Salomón. Después su hijo Roboam. Salomón y Roboam, ¿no? De hecho fue una rebelión contra Roboam. Si nosotros vemos el primer libro de Reyes, hubo una rebelión y a partir de ahí el reino se dividió en dos. Entonces este reino que estaba dividido en dos, pero acá viene lo importante, ¿no? El reino estaba dividido en dos y vamos a ver muchas veces que había reyes simultáneos, ¿no? Había rey en el reino del norte, había a veces rey en el reino del sur, a veces un rey reinaba sobre los dos reinos, y sin embargo, ambos reinos, pues buscaban a Dios, ¿no? No siempre, porque lamentablemente volvieron a caer en idolatría, pero ambos pueblos buscaban a Dios. Y vamos a ver cómo estos profetas escribían de lo que esos reinos hacían, a veces individualmente, como el reino del norte y el reino del sur, y a veces en su conjunto. Y después, más o menos, cuando la nación cayó cautiva en manos de Babilonia, dice la palabra de Dios que entregó en mano de su siervo Nabucodonosor al pueblo para, pues, también cumplir un propósito. Y a partir de ahí el pueblo el periodo que se llama el exilio. ¿Qué nos recuerda esta palabra exilio, hermanos? Esto lo escuchamos mucho en los temas políticos, ¿no? Cuando hay una persona que está exiliada de su país. ¿Qué entendemos por exilio, hermanos? Que lo expulsaron. Lo corren. Que lo corren, ¿ok? Que tiene que salir de su país. Que tiene que salir de su país, ¿no? Pero particularmente que no tiene ningún tipo de derecho sobre su nacionalidad, ¿no? Esto es un exilio, ya no pertenece aquí, o lo tuvieron que mandar a otro lugar. Y básicamente lo que sucedió en ese punto es que el pueblo ya no tenía ni gobernantes ni tenía nada, estaba bajo las órdenes, la subordinación de Babilonia. Y eso Dios lo permitió una vez más. Pero dentro de eso, Dios mantenía una promesa. Y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Que era que iba a haber de todo eso un remanente. Y es cuando empezamos a ver en los libros proféticos esta palabra, el remanente. ¿Qué nos viene a la mente, hermanos, cuando escuchamos la palabra remanente? Pues son como las personas que Dios tiene así como un puño de personas fieles que Dios. Ok, un puño de personas fieles. Pues una buena descripción, pero ¿qué más se nos viene a la mente? Remanente. Lo que quedó. Lo que quedó, ok, ¿qué más? Lo que quedó de alguna porción, una pequeña porción todavía ahí. Uh-huh. Es como escogidos, ¿no? Es como escogidos, ¿no? Básicamente los únicos que se mantuvieron fieles, el remanente. Es decir, de un grupo grande, aquellos pocos que permanecieron exactamente, ¿no? Y esta palabra remanente se empieza a escuchar justamente en los libros proféticos, porque este cautiverio, este exilio del pueblo iba a dar pie a que algunos pocos se mantuvieron fieles, porque recordemos que Babilonia, ¿qué caracterizaba a Babilonia? ¿Cuál era la característica mayor que podemos ver en las escrituras acerca de Babilonia? Pues que era una ciudad con mucho poder y mucho... Bueno, tenía poderío definitivamente, ¿no? Era un reino muy grande, Un reino grande. poderoso, no solamente a nivel de digamos, bélico, pues, de un ejército grande, sino también económico y hasta cultural, ¿no? Pero ¿qué más tenía ese pueblo? Muchas fiestas. Había una idolatría extremadamente exacerbada, ¿no? O sea, es decir, era un pueblo que representaba, y de hecho después lo vemos en las profecías de
Apocalipsis, acerca de cómo se utiliza esta palabra, ¿no? De esta ciudad, la Gran Babilonia, ¿no? Ramera. La ramera, o sea, es decir, la ciudad que se entrega por completo a otros dioses, ¿no? Entonces, imagínense, yo a veces me pongo a pensar, ¿no? Y no me quiero meter en temas políticos, pero cuando una cultura, por ejemplo, vamos a suponer los británicos, ¿no? Llegaron a invadir países, bueno, todo el mundo. El otro había un mapita de todos los países que invadió pues el reino británico en su momento, casi todos en el mundo. Este país se caracterizaba por, ¿qué hacía normalmente? Mataba a todos los habitantes. ¿Y qué es lo que hacía? Pues instalaba su cultura, ¿no? Por eso hoy el idioma inglés es el que más se habla en el mundo. Entonces, a lo que voy con este pequeño ejemplo es que cuando una nación cae cautiva de otra, normalmente se le prohíben su cultura, su religión, su idioma, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué pasaría si el pueblo de Dios es cautivo y ahora es, digamos, esclavo, está exiliado en una nación extranjera? Pues por supuesto que empezaron a mezclarse las costumbres, empezaron a mezclarse y muchos cayeron en idolatría. Por eso las advertencias de los profetas, porque cuando nosotros leemos los profetas, y lo vamos a ver cada uno de ellos, normalmente empiezan con un llamado al pueblo de que está pecando, independientemente de la situación en donde esté, ya sea en el reino de Israel, en el reino de Judá, durante el exilio o después del exilio. Casi en todos los libros vamos a ver que el pueblo se encontraba pecando. Y gran parte de lo que los profetas hacían era advertir al pueblo: estás pecando y te estás alejando de Dios. Y después venían consecuencias de ese pecado. No sé si ustedes recuerdan, la semana pasada leímos algunos capítulos que hablaban de esas consecuencias, donde algunos, y ahí empiezan los temas proféticos, mencionaban el día del Señor. El día del Señor, o el juicio del Señor, que hablaban de eso que iba a suceder, de ese juicio que iba a pasar. Y después, además de eso, vemos que no nada más los profetas hablaban a la nación de Israel propiamente, sino hablaban a otras naciones, como es el caso de Nínive, ¿no? Nínive también, una nación que tenía mucha idolatría, había muchísima idolatría, pero que el pueblo de Dios estaba ahí. Y eso lo podemos ver en el libro de Jonás. Ustedes leen el libro de Jonás, Dios hace juicio sobre esa nación, pero el pueblo se arrepiente. ¿Significaría eso que era un pueblo extranjero? Por supuesto que no, sino que era el mismo pueblo de Dios, pero estaba ya tan pervertido que no parecía el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios estaba ahí. Y hay que hacer esa advertencia. Jonás no es el único que habla acerca de Nínive. ¿Qué otro profeta habla acerca de Nínive, hermanos? ¿Qué otro profeta habla acerca de Nínive? Isaías. No. Uno de los profetas menores. No. Empieza con N. No. Nahum. Nahum, miren. Sí, no, para ya pensé que estábamos adivinando, ¿no? Nahum, el profeta, escribe acerca de Nínive también. Dice Nahum, versículo 1 al 3. Samael, por favor, si nos ayudas. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Sí, no, era del 1 al 3. Del 1 al 3. Sí, no te preocupes. Profecía sobre Nínive, el libro de la creación de Nahum de Elcos. Sí, dice profecía sobre Nínive, ¿cierto? Y luego ya lo que leyó también Samael dice que Jehová es tardo para la ira
y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Esta es una descripción de Dios muy parecida a la que vemos desde Éxodo, donde dice Dios estado para la ira, Dios celoso, lleno de misericordia, lleno de gracia, y es una descripción que se repite mucho en el Antiguo Testamento. Si Dios permite, más adelante, en algún momento vamos a tener, en 6 semanas, vamos a empezar a ver el tema los domingos de el carácter de Dios, que está basado en descripciones como esta que encontramos en el Antiguo Testamento, ¿no? Es un Dios de amor, tardo para la ira, celoso, lleno de gracia, misericordioso, etc. Pero el punto no es ese. El punto es que hay 2 libros que le hablan directamente a naciones. Si nosotros vemos el capítulo 2, dice, algunos títulos de esta Biblia dicen, anuncio de la caída de Nínive. Y dice el versículo 15 del capítulo 1, dice, he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores lo saquearon y estropearon sus mugrones. Más adelante empieza a hablar todo este libro de Nahum acerca de esta destrucción que iba a haber, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento el pueblo estaba pues en manos de los asirios, ¿no? Incluida esta nación, y como mencionábamos hace rato, ya se había pervertido todo, ¿no? Por esta mezcla que hubo y este exilio que hubo. Pero no es a la única nación a la que se le habla. ¿Qué otras naciones recordamos que se les llega a hablar? ¿A qué nación está dirigido pero diferente a Israel? El libro de Daniel, ¿alguien sabe? ¿A qué nación está dirigida ese libro? Vamos a leerlo. A ver, Daniel. Capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Capítulo 1 qué? Daniel 1, 1 y 2. ¿Quién está ahí en el chat? Yo lo leo, mi hermano. Adelante, hermanita, por favor. Del 1 al 2. Ajá. En el año tercero del reinado de Jacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinai, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Hasta ahí, hermanita. Gracias. Este libro de Daniel está dirigido a Babilonia. Habla acerca de esta nación y de cómo esta ocupación, porque dice que Dios la sitió, entregó en sus manos al rey y bueno, obviamente al reinado, ¿no? En este caso de Judá, en manos de Nabucodonosor. Hay un dominio de esta nación hacia el pueblo, pero Dios permitió muchas cosas al respecto para que el pueblo pues mostrara su fidelidad, ¿no? ¿Qué más? Vamos a leer ahora Ezequiel. Ezequiel, vamos a ver cómo aquí es distinto el mensaje, a pesar de que también está hablando acerca de Babilonia, está hablando de otro tema diferente, ¿no? Déjame ver un momento. Segundito. Fíjense lo que dice el versículo 2, capítulo 2, versículos del 1
hasta el 5, dice la escritura, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí lo que hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a los hijos de duro rostro y de empedernido corazón y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Y vamos a ver que estos hombres, hermanos, a los que se refiere Ezequiel, ya estaban cautivos en Babilonia. Vamos a leer un texto, denme un segundito que lo estoy buscando. Ezequiel, un segundito que acá se me pierde. Acá está. Ezequiel capítulo 36, versículos 22 y 23. Ezequiel 36, 22 y 23. ¿Quién tiene el texto que nos ayuda a leerlo, por favor? Yo. Dice, por tanto, dile a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no es por ustedes, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre que han profanado entre las naciones donde fueron. Indicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual, ¿sí es ese? Sí. El cual ustedes han profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre ustedes a la vista de ellas. Gracias. Esto es una profecía, porque todavía no sucedía, de lo que Dios iba a hacer. Dice ahí, lo que leyó nuestra hermana era la restauración, ¿no? Dice el texto, santificaré mi gran nombre y sabrán las naciones que yo soy Jehová. Este pueblo ya estaba en ese momento cautivo, pero este profeta lo que venía a decir a partir del versículo 36 es que Israel iba a ser restaurado. Es decir, no solamente le habla al pueblo, sino también le habla a Babilonia. Y fíjense el mensaje importante, dice, y sabrán las naciones que yo soy Jehová. Esto nos hace recordar algo, hermanos, antes de todo esto, en el Antiguo Testamento. ¿Qué nos hace recordar? Vamos a entender un poquito, ¿no? Una nación cautiva que iba a ser salva y que a través de lo que Dios iba a hacer, dijo, sabrán las naciones que Jehová es un Dios viviente, ¿no? Bueno, acaso una paráfrasis, ¿no? Pero es muy parecido. Sí, también cuando dice que no lo hago por vosotros, también ya lo dijo anteriormente. Así es, eso se lo dijo pues Josué, ¿no? Al pueblo. No era porque el pueblo haya sido bueno, ni el mejor, ni el más grande, ni el más poderoso, sino era para que a través del ejemplo de lo que Dios iba a hacer, todas las naciones supieran que hay Dios, porque esa era la nación más chiquita, ¿no? Incluso era una nación esclavizada, ¿no? Literalmente casi nació esclavizada esa nación, 400 años. Y Dios la escogió para que a través del ejemplo y de estos milagros y de estas obras inmensas que hizo Dios, plagas, etcétera, todas las naciones supieran que hay Dios. Y esa profecía, de hecho, hermanos, se cumple cuando nosotros empezamos a ver el libro de los jueces y Deuteronomio también y Josué, cuando las naciones empiezan a ver que Dios entrega en su mano a pueblos muy poderosos, a un grupo pequeño de hombres. Dice que sabían que el Dios de Israel estaba con ellos. Muchos capítulos dicen así, particularmente Josué, me parece, donde dice, y sabíamos que el Dios de Israel estaba con ustedes, por eso tuvimos miedo, ¿no? Incluso hay un par de naciones que se ponen ahí medio listas, los moabitas me parece que eran, y van y hacen pacto. Dije, antes de que nos maten, mejor vamos y hacemos pacto, y pues hagan como ustedes como quieran, ¿no? Y al final terminaron siendo esclavos del pueblo de Israel. Sí, bueno, se me fue ahí
qué pueblo era. ¿Qué más? Vamos a ver que los profetas también escriben a otra nación, Edom. Vamos a leer el libro de Abdías rápidamente. Abdías. ¿Samael lo tienes? Solo hay un capítulo. Sí, léelo a partir del versículo 1, por favor. Abdías, ¿no? Ajá. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho, así en cuanto a Edom, hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Gracias. El libro era un anuncio acerca del juicio de esta nación, de Edom, que casualmente, bueno, no casualmente, es una nación que provenía de los descendientes de Saúl, y donde más adelante pues se va a ver pues cómo a través de esto Israel, el pueblo de Dios, iba a ser exaltado, ¿no? Eso a partir del versículo 15 lo podemos leer. ¿Qué más? Hay advertencias y escritos al pueblo de Judá, ¿no? O al reino de Judá. Vamos a leer Joel, quien tenga Joel capítulo 1. Dame un segundito. Pues yo lo tengo en el capítulo 1. Capítulo 2, perdón, versículos 12 en adelante. Capítulo 2, 12 en adelante. Dice una palabra de Dios. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Sí, adelante. ¿Hasta ahí? No, sigue adelante. Dice, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y liberación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión y proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que mandan. Salgan de la cámara el novio de su tálamo, la novia. Hasta ahí está bien. Fíjense el capítulo 3, versículos 5 en adelante dice, porque habéis llevado mi plata. Esto es una advertencia a las naciones, ¿no?, que estaban en ese momento pues ahí sobre Judá. Fíjense lo que dice, porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metisteis vuestros y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. He aquí, dice, yo los levantaré del lugar donde los vendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá. Este libro es uno de los tantos, porque de hecho hay bastantes, que están dirigidos al reino de Judá. Hay muchos que están dirigidos al reino de Judá. Entonces, tenemos que ver, hermanos, y por eso es importante tomar todo este contexto histórico de que el pueblo estaba dividido, había sido cautivo y después había sido, pues había salido de ese exilio, ¿no? Y es importante ver que los profetas cumplieron todos un propósito particular para ese momento. Hasta aquí, hermano, no sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Bueno, vamos a preguntar a nuestros hermanos que están ahí en
en el chat si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Otra vez, todo esto es el contexto histórico. ¿No? Gracias, amor. Gracias. ¿Ya en el Nuevo Testamento hubo profetas? Dice la palabra de Dios que los profetas cesaron hasta el momento donde nuestro Señor Jesús llegó. El último que profetizó algo era Juan el Bautista, porque dijo que iba a venir uno más grande que él, ¿no? Y a partir de ahí eso cesó. Ese es algún punto importante, hermanos, porque justamente mientras yo investigaba este tema, pues obviamente vi mucha información, ¿no? De que hay personas que se creen hoy profetas y profetizas inclusive, ¿no? Y eso, hermanos, nos hace llegar a pensar, o puede hacer llegar a pensar a algunas personas que todavía hay profetas. Pero, como veíamos hace un momento, y también la semana pasada, que Dios ya no habla a través de visiones, a través de sueños, porque hay mucha gente que también piensa eso. Dios ya no habla a través de apariciones, ¿no? Que alguien dice, se me apareció un ángel y vi esto, ¿no? O me dijo tal cosa. No, la escritura es clara y Él habló a través de su Hijo, y su Hijo pues dejó y completó pues esta obra, ¿no? Que es la Biblia, con la que hoy Dios nos habla a todos, absolutamente a todos. Y lo mencionaba otra vez porque es un punto importante. Hay grupos religiosos que hoy dicen, hace mucho vi, ¿no? En una página de Facebook creo que decía, no, que te invitamos a las conferencias bíblicas impartidas por el profeta fulanito de tal, ¿no? Acompañada de su esposa, la profetisa, no sé qué, ¿no? Pero cuando uno se da cuenta de lo que hay detrás de ello, pues te das cuenta, y es en iglesias que tienen, o sea, están buscando el dinero, ¿no? Muchos de ellos. La realidad es que la palabra de Dios nos dice que Dios ya no habla así. Dios ya no habla así, ya no habla a través directamente al hombre, otra vez ni en sueños, ni en visiones, ni en apariciones, ni nada por el estilo. Hoy la palabra de Dios es clara y es para todos, y dice la Escritura que no es de interpretación individual, sino que es para todos, y la tenemos al alcance, es la Biblia. Yo pensaba que Apocalipsis era profético. Es una visión que le hace al apóstol, en este caso Juan. Sí es un libro profético, pero es un libro profético de cosas que incluso ya estaban mencionadas antes, ¿no? Bueno, en efecto, hay una visión, pero sí es incluso, tiene razón, es un libro que se llama libro profético, porque habla muchas cosas que tienen que ver con el juicio final, que otra vez, muchas de ellas ya estaban escritas desde antes, y lo vamos a ver ahora que empezamos a leer los profetas, ¿no? Y vamos a ver que muchas de ellas ya están mencionadas de otra manera, y hay un paralelismo. De hecho, ojalá podamos verlo. Hay unas tablas que vamos a ver en su momento, donde vienen profecías de Apocalipsis y algunas profecías de los profetas que tienen casi la misma relación, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, si Dios permite. ¿Hay algún otro comentario, mis hermanos? ¿Sí? Pues yo quería comentar que es importante, yo creo que recalquemos que, como bien decías al inicio y lo dijiste en la clase pasada, pues los profetas eran hombres normales, eran hombres comunes y corrientes, ¿no? O sea, venían de todos los orígenes, venían de todas las formas, y también llegaba a veces a dominar en ellos las emociones. Lo vemos el ejemplo de Jeremías, que era un hombre que se frustraba, que llegaba a batallar con esto, ¿no? Está Jonás cuando se enojó porque él no quería hacer lo que Dios le pedía, y muchas otras cosas. Pero lo que nosotros tenemos que ver de estas personas es que lo importante era que tenían que continuar llevando ese mensaje, ¿no? Muchas veces eran mensajes, bueno, la mayoría de las veces eran mensajes de advertencia,
pero también había mensajes como que de ánimo al pueblo, y continuar, y esto y el otro, ¿no? Y las cosas que tenían que hacer y que suceder. Pero creo que lo importante es eso, saber que a pesar de que eran hombres comunes y que también tenían temores y también tenían emociones y también, pues obviamente muchas veces estaban en desacuerdo incluso con las cosas que ellos no entendían, pero aunque ellos no entendieran pues el propósito de Dios en ese momento, pues ellos tenían que cumplir. Entonces esto creo que a nosotros nos deja la enseñanza de que hoy en día, si bien nosotros no somos profetas, o como bien lo dices, ya eso ya no existe, hay muchas personas que se dejan llevar por eso, ¿no? Yo también incluso lo he visto, tristemente también, luego a veces, no, pues hoy se me reveló en un sueño que tenemos que hacer esto y que tenemos que, me acuerdo mucho de uno que vio, creo que una vez con mi mamá, donde decía, se me reveló en un sueño que tenemos que juntar dinero para hacer un edificio donde quepan 500 personas y no sé qué, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas obviamente son engaños, ¿no? Y nosotros, si bien como ya no tenemos Dios ya no nos habla a nosotros directamente, ¿no? Pero sí nos ha dejado una misión importante, que es llevar el evangelio a todas las personas, entre nosotros mismos, como ya parte del pueblo de Dios, pues tenemos nosotros que también pues llevar este tipo de enseñanzas para nuestro crecimiento. Entonces, a pesar de todas las cosas que también tenemos como seres humanos, a pesar de que a veces no entendamos cómo tenemos que llevar el propósito del Señor, que tenemos que llegar a cumplirlo, ¿no? Entonces creo que eso es importante también, que nosotros veamos el ejemplo de estos hombres que pues continuaban con la misión que Dios les había dado, ¿no? Así es. Lo que Dios busca más de los hombres a los que llama es la obediencia, ¿no? A veces, como bien mencionas, pues Dios puede llamar, pero nosotros a veces podemos querer otra cosa, ¿no? O queremos cumplir el llamado, pero como a nosotros nos parece. Y no es lo que busca Dios. Dios busca una obediencia total, ¿no? Pero bueno, a partir de la próxima semana vamos a empezar a estudiar Isaías, ¿no? Es el primer libro que vamos a estudiar. Y según lo que recuerdo que nuestro hermano dijo, van a ser más o menos 5 o 6 clases o hasta más inclusive. ¿De Isaías? De Isaías. O sea, ¿se va a ver todos los capítulos? No todos, porque son 50 y tantos, pero, o sea, la idea es verlos todos, en efecto, pero un resumen de todos, ¿no? No vamos a ver versículo por versículo, ni ver exactamente todo, pero vamos a ver lo más importante, el mensaje central dividido en varias. Pero sí, la idea es cubrirlos porque tenemos que aprender también del Antiguo Testamento, ¿no? Sí. Yo no he leído nada de eso. Bueno, pues eso, para eso es, hermana, estos estudios, sí, no se preocupe, para eso vamos a aprender todos juntos, esa es la idea. Hermana Irma. No, es que yo también iba a hablar sobre Jeremías, de que aún a pesar de que cuando era un niño, yo me imagino como Samael, jovencito, y que Dios le hable, que decía, pero yo soy niño, decía él, ¿por qué me dices que haga esto si yo soy niño? Entonces hay veces que hasta ahorita, por ejemplo, como entendemos las escrituras, Dios habla a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los adolescentes, a todo el mundo, los habla por medio de la palabra. Y no puede decir, ahora, de hecho soy muy jovencita para aprender eso, ¿no? Aquí vemos cómo escogió a adolescentes, que Jeremías era muy jovencito. No sabemos, no dice la escritura cuántos años tenía, pero en específico bien, pero sabemos porque él mismo decía, pero si yo soy niño, ¿por qué me escoges a mí? Hay cosas. Y luego creo que le llamaban el profeta Yoruba. En la lamentación, no sé si era porque creo que se la pasaba llore y llore por ver, pues se frustraba, y me imagino, de ver que no podía, pues veía a él, porque parece que él estuvo anunciando todo eso de que se arrepintieran, lo de la Babilonia o algo así. Bueno, precisamente el nombre viene de ahí, ¿no? De todo el arrepentimiento que sentía y todo lo mucho que pues llegaba a sufrir, ¿no? Pero igual es un libro que tiene mucho, un contenido muy importante, ¿no? Para nosotros y nos ayuda también a vivir, ¿no? Esa vida que a veces pues podemos llegar a pasar por la obediencia que Dios nos pide. Pero bueno, ya lo vamos a ver poco a poco. Me toca mucho el tema de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Como muchos otros, ¿no? Vamos a ver del mismo...
al principio de todos estos libros que es Isaías, desde ahí empieza todo este tema de las profecías acerca del Mesías, ¿no? Y bueno, cada uno lo toca de una manera distinta, pero muchos de ellos están orientados a eso. Otros no, pero muchos. Bueno, pues mis hermanos, y esto ha sido todo, estos 2 capítulos de introducción, que tenían el propósito de entender qué es un profeta, cómo Dios llama a los profetas, qué mensaje tenían los profetas, a quién le hablaban. No solamente eran mensajes para estos pueblos que ya vimos, el reino del norte, el reino del sur, los exiliados en Babilonia, después del exilio, a naciones como Edom, Nínive, Babilonia mismo, a los que estaban dentro de Babilonia, etc. Entonces era importante entender esto, y ahora ya a partir del próximo martes vamos a empezar propiamente a ver Isaías. Bueno, mis hermanos, pues si no hay más comentarios, vamos a despedirnos en oración. Vamos a, por favor, inclinar el rostro. Padre amado, Señor, te damos gracias, Dios, por tus bendiciones y por darnos la oportunidad, Dios, de estudiar este tema, Dios, de los profetas. Sabemos, Dios, que tu palabra es sabia, inspirada por ti, Dios, y que todo tiene un propósito, Dios. Sabemos que no hay un libro ni una sola palabra en las Escrituras que no tenga un propósito, y por eso te agradecemos, Dios, porque tú nos has hablado a través de esta palabra escrita. Te rogamos, Dios, que nos ayudes a entender, Señor, por qué están escritos estos libros, cuál es el mensaje para el pueblo en ese momento, cuál es la aplicación para nosotros al día de hoy, cómo es que esas promesas, que también llamamos profecías, Dios, se cumplieron en un momento, algunas están por cumplirse, y Dios, nosotros también queremos mostrarte, Dios, nuestra fe, confiando en esa palabra tuya, Señor, así como otros han hecho en el pasado. Padre, te rogamos que mantengas a tu pueblo con estas enseñanzas, Padre, que bendigas a nuestros hermanos que tienen el privilegio, Dios, de prepararse y ser usados como instrumentos tuyos, Dios, para la enseñanza, que los bendigas a ellos, que les guíes, y también, Dios, a toda tu iglesia que reúne en este lugar, Dios, y a los que están conectados, que también les permitas crecer en conocimiento. Sobre todo, Padre amado, te rogamos que nos mantengas unidos con una sola mente, con un solo propósito, Dios, y unánimes en amor, Padre. Bendice, Dios, a toda tu iglesia, no solamente en este lugar, sino en todo el mundo. Y te rogamos en este momento que nos vamos a despedir, Dios, que nos cuides a todos, Padre, que nos permitas llegar con bien a casa. Queremos pedirte especialmente, Dios, por la salud de Saicito, Dios, que está ahorita hospitalizado, que tú le cuides, le protejas, Dios, y que permites, Dios, que sane. Te rogamos por todos los demás, Dios, que sabemos que están batallando con temas de salud, con temas de necesidades físicas y también espirituales, Dios. Una vez más, Dios, te rogamos tu guía y tu protección, pidiéndote todo en nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, mis hermanos.